La acitromicina es uno de los antibióticos más utilizados en la actualidad, incluso de forma inadecuada en una gran cantidad de casos, y muchas veces no se le da la importancia necesaria a los efectos adversos que ésta produce. Quédate hasta el final y sabrás datos esenciales acerca de este medicamento, cuándo debe ser utilizado de forma correcta, cuál es su mecanismo de acción, cuáles son sus efectos adversos y desventajas, y por último otros datos importantes acerca de su actividad como inmunomodulador. Este es un antibiótico bacteriostático. Básicamente genera daño en la bacteria sin destruirla por completo, dejándola vulnerable para que ésta sea eliminada por el sistema inmunológico y a través de distintos procesos. Este antibiótico pertenece a la familia de los macrólidos, donde encontramos otros medicamentos que seguro has escuchado antes, como es el caso de la eritromicina y la claritromicina. Este medicamento se encuentra indicado para el tratamiento de distintos procesos infecciosos, como es el caso de la neumonía adquirida en la comunidad causada por agentes atípicos, también en la otitis media aguda, en la sinusitis y en la faringoamigdalitis. En ocasiones puede ser utilizado en tratamientos para infecciones de la piel y los tejidos blandos, así como también infecciones de transmisión sexual causadas por Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. Hay que tener en cuenta que el punto fuerte de este antibiótico es en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias gram-negativas o espiroquetas, también frente al complejo Mycobacterium avium, y es ligeramente efectivo en el tratamiento de infecciones causadas por algunos gram-positivos, como es el caso del Staphylococcus aureus o algunas cepas de Streptococcus. Respecto a su mecanismo de acción, esta actúa inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria uniéndose a la unidad 50S ribosomal, alterando la producción de proteínas esenciales para la bacteria, principalmente para la formación de su pared protectora, generando vulnerabilidad y su posterior destrucción. La mayoría de efectos adversos reportados en ensayos clínicos sugieren que estos suelen ser de leve a moderados y que suelen detenerse posterior a la suspensión del tratamiento, lo que sugiere que un uso indiscriminado y aumentado del mismo va a generar muchos más efectos adversos. La mayor parte están relacionados con el sistema gastrointestinal y consisten en náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. De forma extraordinaria y muy poco frecuente se han reportado reacciones adversas graves como es el caso del angioedema y la ictericia colestásica. Se ha comprobado en algunos estudios que los macrólidos también pueden tener efectos beneficiosos en el sistema inmunológico y en la reducción de la inflamación. Esto se logra a través de la disminución de la actividad de distintas células inmunitarias como es el caso de las citoquinas, las quimiosinas y moléculas de adhesión, así como también acciones y efectos en la producción de moco y en la modificación de distintos agentes bacterianos. Y se ha estudiado su efectividad en trastornos crónicos de las vías aéreas, específicamente en las células epiteliales. Esto explica que se ha utilizado con frecuencia en enfermedades de las vías respiratorias como el COVID-19 para intentar reducir o ayudar a la disminución de los componentes inflamatorios de estas enfermedades. Aunque hay que destacar que los estudios realizados hasta la actualidad no son lo suficientes para cuestionar o respaldar su uso a largo plazo. Hay que tomar en cuenta que su uso inadecuado genera múltiples complicaciones, aparte de la resistencia bacteriana, por ende su uso debe estar relacionado a la estricta evaluación y prescripción médica.